Imagínese. Durante 228 años, un lugar permaneció oculto al mundo sellado cerrado intacto. Nadie se atrevió a perturbarlo, pero hoy por fin se ha roto ese silencio. La cámara se ha abierto y lo que había dentro ha dejado a todos boquiabiertos. No era un trozo de tierra cualquiera, ni un simple cofre del tesoro enterrado en el tiempo. Lo que encontraron desafiaba la lógica. Sorprendió a todos los expertos, a todos los científicos, e incluso al propio equipo de excavación. Dicen que este lugar había sido calificado de sitio prohibido desde el siglo XVIII. Los que se atrevían a abrirlo desaparecían sin dejar rastro o eran víctimas de misteriosos accidentes. Sin embargo, cuando por fin se utilizaron escáneres modernos, empezaron a surgir débiles señales metálicas de debajo de la superficie, como si algo antiguo y mecánico aún latiera con vida. Cuando se abrieron las enormes puertas, el interior parecía sacado de una película de ciencia ficción. El aire olía a óxido y a antigüedad. Símbolos extraños grabados profundamente en la piedra cubrían las paredes. Y en el centro de la cámara había una enorme caja dorada sellada herméticamente que brillaba débilmente e irradiaba una energía que nadie podía explicar. En cuanto la cámara del equipo enfocó la caja, la pantalla empezó a parpadear y a distorsionarse. Algo invisible, estaba interfiriendo. Y todo lo que puedo decir es esto: lo que hay dentro de esa caja está más allá de la comprensión humana. Así que si cree que se trata de otro tesoro enterrado, no podría estar más equivocado, porque lo que está a punto de revelarse podría reescribir la propia historia. Quédate con nosotros hasta el final de este vídeo y no olvides suscribirte. Lo que estás a punto de presenciar podría sacudir tu percepción de la realidad. Nuestra historia comienza en un misterioso lugar conocido en todo el mundo como el Sitio Prohibido. Según la leyenda, se encuentra en una isla desierta frente a una costa remota, un lugar que nadie se ha atrevido a habitar. Durante siglos se ha informado de fenómenos extraños, ruidos espeluznantes que resuenan por la noche, árboles que se balancean cuando no hay viento y un débil resplandor que se filtra desde el suelo. Los lugareños susurran que una antigua civilización escondió algo allí, algo no apto para manos humanas. La llamaban la Tierra Maldita. Durante generaciones la gente la evitó por completo. Los viajeros que intentaban estudiarla desde lejos a menudo caían enfermos o simplemente desaparecían. Antiguos registros marítimos mencionan que en el siglo XVIII los marineros de un barco británico desembarcaron accidentalmente en la isla. Solo 2 lograron regresar con vida. Sus diarios hablaban de un sonido rítmico y pulsante que surgía de debajo de la tierra, como si algo vivo durmiera debajo. Aterrorizados advirtieron a los demás que no regresaran. A partir de ese día, la isla fue borrada de los mapas, su nombre olvidado, sus coordenadas perdidas, para que nadie volviera a encontrarla jamás. Pero como ha demostrado la historia, cuanto mayor es el misterio, mayor es la curiosidad humana. En el siglo XIX, un pequeño equipo de exploradores llegó al yacimiento. Armados solo con herramientas básicas, empezaron a excavar impulsados por el sueño de descubrir. Pero pronto empezaron a ocurrir cosas extrañas. Un trabajador se desplomó de repente sin motivo. Otro perdió la voz. Un tercero juró que una mano invisible le empujaba por detrás. Al cabo de 2 semanas, el equipo abandonó la misión por completo. Antes de partir, informaron de que habían encontrado restos de metal enterrado a gran profundidad, un metal que emitía una extraña corriente magnética. Cuanto más profundizaban, más pesado se volvía el aire, como si algo antiguo e invisible les oprimiera. Algunos incluso afirmaron oír débiles cánticos bajo el suelo. Aterrorizados, huyeron de la isla. Años más tarde llegó una segunda expedición, esta vez con equipos más avanzados. Durante los primeros días todo fue según lo previsto. Pero una noche los generadores se apagaron solos. Cuando la tripulación intentó volver a ponerlos en marcha, las herramientas metálicas cercanas empezaron a temblar, arrastrándose lentamente hacia el suelo. A la mañana siguiente, 2 trabajadores habían desaparecido. Sus huellas se detuvieron bruscamente en una zona del suelo más oscura que el resto.
Un débil calor surgía del suelo como si algo ardiera justo debajo de la superficie. El proyecto se abandonó una vez más. Las autoridades declararon la zona insegura y se restringió el acceso de forma permanente. Sin embargo, las leyendas no murieron. Incluso hoy en día los lugareños afirman que en las noches ventosas, extraños zumbidos salen de esa fosa sellada como una llamada, o tal vez una advertencia susurrando a alguien lo bastante valiente como para volver a abrir la puerta. En los albores del siglo XX, cuando el mundo se precipitaba hacia el progreso industrial, el misterio resurgió. Se extendieron los rumores de que el yacimiento prohibido podría contener minerales o metales raros nunca vistos. Inversores privados y científicos se apresuraron a conseguir los derechos de excavación. Oficialmente se etiquetó como Proyecto de Investigación Científica. Pero a las pocas semanas el sitio fue abruptamente cerrado. El informe oficial decía que el terreno era inestable e inseguro para seguir excavando. Pocos creyeron esa explicación. Los residentes de las inmediaciones declararon haber visto camiones militares entrando en la isla al amparo de la noche. Guardias armados patrullaban el perímetro. Algunos juraron haber visto un inquietante resplandor azul que salía de la excavación. Poco después, el gobierno declaró la zona de investigación restringida. Aparecieron señales en cada camino. Prohibido el paso. No entrar, peligro extremo. Nadie sabía lo que realmente se había descubierto. Pero empezaron a correr rumores de que los científicos habían encontrado algo que iba mucho más allá del metal o la piedra. Algunos afirmaban que se trataba de un enorme núcleo de energía, un artefacto que distorsionaba los campos magnéticos y emitía una frecuencia desconocida para la ciencia. Y si esos susurros son ciertos, entonces lo que yace bajo el sitio prohibido podría no pertenecer en absoluto a este mundo. Algunos afirmaron que 2 miembros del equipo de excavación desaparecieron repentinamente y sus registros fueron borrados. Al oír todo esto aumentaron tanto el miedo como la curiosidad de la gente. Pasaron los años y a finales del siglo XX, el yacimiento se convirtió en un completo misterio. Las imágenes por satélite de la zona también eran borrosas. Muchos periodistas intentaron descubrir la verdad, pero se les denegó el permiso o sus informes fueron destruidos. Se filtraron algunas fotos que mostraban imágenes como túneles metálicos y cámaras selladas, pero las autoridades las declararon falsas. Así comenzó lo que la gente llama el gran encubrimiento. Se dice que cualquier verdad oculta está más allá de la comprensión humana, tal vez algo que podría reescribir la historia. Luego, llegó el siglo XXI, la era de la tecnología y la inteligencia artificial. Cuando todos los viejos secretos empezaron a desvelarse con herramientas modernas, y entonces algunos jóvenes arqueólogos e ingenieros se armaron de valor. Si el gobierno no nos lo dice, lo descubriremos nosotros mismos. Formaron un moderno equipo de expedición compuesto por drones, escáneres, láser, software cartográfico de inteligencia artificial, radares de penetración terrestre y sistemas de enlace por satélite. El equipo trabajaba con financiación secreta y su misión estaba clara: volver a abrir esa puerta de 228 años de antigüedad. Cuando enviaron los primeros drones, las lecturas fueron sorprendentes. Señales de energía irregulares procedían de debajo del suelo, como si una fuente de energía hubiera estado activa durante siglos. El radar terrestre detectó múltiples espacios huecos que no parecían ser cuevas naturales. Uno de ellos era perfectamente simétrico, como si hubiera sido creado deliberadamente. El equipo decidió comenzar la excavación sin importar los riesgos. Desde el primer día se dieron cuenta de que no era un lugar corriente. El aire era pesado, los equipos electrónicos fallaban con frecuencia y los drones perdían la señal al descender. Pero el equipo no se detuvo. Con la ayuda de software de inteligencia artificial, crearon un mapa en 3D que revelaba una enorme estructura metálica exactamente donde decían los antiguos registros, algo palpitando bajo el suelo. Este fue el momento que lo cambió todo. El jefe del equipo dijo: lo que ha estado sellado durante 228 años se abrirá ahora de nuevo. Y ese día comenzó oficialmente la excavación. Las cámaras se instalaron por todas partes, las grúas estaban listas y los ojos del mundo entero se centraron ahora en una pregunta:
¿Qué se esconde ahí abajo? En cuanto el equipo empezó a excavar, se dio cuenta de que no iba a ser una excavación normal. A medida que las máquinas se adentraban en el suelo, las lecturas se volvían extrañas. El radar de tierra mostraba repetidamente patrones impredecibles, los sensores magnéticos se disparaban de repente y los medidores de temperatura bajaban sin motivo aparente. En las pantallas de las máquinas aparecieron extrañas líneas estáticas y formas de onda distorsionadas. Nadie podía determinar si se trataba de un fenómeno natural o de otra cosa. Entonces un técnico dijo: «Estas señales parecen proceder de una fuente de energía. Pero, ¿cómo pueden ser tan fuertes las interferencias metálicas?». El jefe del equipo se limitó a bajar la mirada en silencio y dijo: «Tal vez estemos cerca de algo que ha estado latente durante mucho tiempo». A medida que la excavación avanzaba a mayor profundidad, empezaron a aparecer símbolos antiguos en las paredes. Los símbolos grabados en la superficie de piedra parecían haber sido dejados como advertencia por una antigua civilización. Un símbolo parecía una llama, otro estaba formado en círculos concéntricos como si representara un campo de energía. Un arqueólogo, después de examinar los registros antiguos, dijo: «Estos diseños no coinciden con ningún lenguaje antiguo conocido». Y entonces la máquina detectora de metales cercana emitió un sonido agudo. Las lecturas subieron tanto que la aguja llegó completamente a la zona roja. Todos se miraron. Había un ligero olor en el aire, como si algo estuviera a punto de arder. Entonces se oyó un débil sonido, como si alguien susurrara desde dentro. En la grabación de la cámara solo se oía estática, pero dentro de esa estática sonaba una palabra: «stop». El equipo se paralizó. Alguien susurró: «¿Esta puerta fue construida para detener a alguien?». Al día siguiente se decidió abrir la puerta. Se incrementó la seguridad alrededor y se instalaron grúas cortadoras láser y cadenas mecánicas sobre la zona de excavación. Se instalaron sensores y cámaras de visión nocturna alrededor de la puerta para grabar todos los movimientos. Se hizo un profundo silencio en el aire. Solo resonaba el débil zumbido de las máquinas. La cortadora láser se encendió. Los rayos azules empezaron a cortar lentamente la superficie de la puerta. Saltaron chispas. Un olor metálico impregnó el aire. Todos se quedaron allí conteniendo la respiración. De repente el sensor de calor del láser emitió un pitido y la capa exterior de la puerta empezó a resquebrajarse. A medida que la grieta crecía, los sonidos se hacían más profundos. Trrr. Como si una enorme piedra se moviera hacia adentro. El gruista tensó la cadena y la enorme losa empezó a elevarse lentamente. Entonces se produjo una fuerte ráfaga, como si de repente hubiera salido aire de un espacio cerrado. La pantalla de la cámara parpadeó y aumentó el ruido estático. Una nube de polvo y ceniza se extendió por el aire. Durante unos segundos no se vio nada, solo sonidos: el pitido de las máquinas, los gritos de los trabajadores y vibraciones metálicas que resonaban en el aire. Cuando el polvo se disipó un poco, el interior se hizo visible por primera vez. Una tenue luz dorada brillaba en la oscuridad, como si saliera lentamente una luz que había permanecido apagada durante siglos en una habitación cerrada. Las paredes no eran totalmente de piedra, sino que parecían estar hechas de un extraño metal que brillaba débilmente bajo la luz láser. En el suelo había grabados patrones geométricos, triángulos, líneas y círculos que parecían conectados por una lógica desconocida. El equipo permanece un rato sin hablar. Las cámaras se reajustaron y el rayo láser giró hacia el interior. Apareció una gran puerta circular que parecía respirar. La atmósfera había cambiado por completo. El aire era pesado. Los sensores de temperatura descendían rápidamente y de repente comenzó un suave zumbido profundo, rítmico y espeluznante. El jefe de equipo susurró: «Lo hemos abierto». En ese momento la luz láser volvió a parpadear y la cámara se quedó en negro durante unos segundos. Cuando el vídeo volvió, solo se veía polvo saliendo del interior y el misterioso resplandor dorado se había intensificado, como si alguien hubiera dicho: «Bienvenidos de nuevo», desde el otro lado de la puerta. En cuanto la puerta se abrió del todo,
La respiración de todos se detuvo ante la visión del interior. La luz de la cámara tocó las paredes de la habitación, y lo que apareció fue como un sueño, o tal vez una realidad aterradora. Las antiguas paredes que la rodeaban no eran de piedra ordinaria, sino de un metal desconocido, que desprendía un tenue resplandor dorado. Los símbolos grabados en las paredes parecían emitir luz por sí mismos. Algunas marcas parecían estrellas, otras formas onduladas, y otras parecían palabras de una lengua antigua. Una extraña energía impregnaba el aire frío pero pesado, como si una fuerza invisible descendiera con cada respiración. El suelo era de piedra, pero también presentaba marcas intrincadas, círculos, triángulos, y algunas líneas quemadas que corrían rectas por el centro uniéndose en un punto. Y en ese mismo punto se encontraba el objeto que llamó la atención de todos, una enorme caja dorada. No era una caja cualquiera. Medía unos 4 pies de largo y 2 de ancho, pero lo más extraño eran los círculos redondos de cobre que la rodeaban. Parecía como si un campo de energía rodeara la caja. Un arqueólogo dijo en voz baja: «Estos círculos parecen un antiguo sistema de aislamiento o protección». Pero ¿por qué alguien más dijo: «Tal vez no fueron diseñados para proteger la caja, sino para mantener a alguien atrapado dentro»? Un escalofrío recorrió la sala. El equipo se acercó lentamente a la caja. Las cámaras la enfocaron y cada centímetro parecía contar una nueva historia. La superficie de la caja era lisa, pero estaba cubierta de tenues grabados geométricos cuadrados, círculos y espirales que se entrelazaban siguiendo un ritmo. Su brillo era dorado, pero no exactamente como el oro puro. Tenía un ligero tinte rojizo, como si fuera una mezcla de algún metal raro. Cuando la luz incidía sobre ella, parecía como si del interior de la caja emanara una tenue luz. Un ingeniero observó que el campo magnético circundante era anormal. Los instrumentos fallaban repetidamente, y la brújula se movía en direcciones aleatorias. A continuación, los expertos intentaron descifrar los símbolos. Algunos símbolos parecían jeroglíficos egipcios, pero otros eran completamente desconocidos. Un historiador dijo: «Solo he visto símbolos así en un lugar en tablillas antiguas que se cree que están relacionadas con la civilización sumeria de hace miles de años». Pero los símbolos parecían mucho más avanzados, antiguos y futuristas al mismo tiempo. Esto hizo que todos se preguntaran: ¿es esta caja una reliquia de una civilización perdida o algo más antiguo que la propia Tierra? También se encontró una pequeña placa metálica cerca de la caja con extrañas líneas en forma de onda. El escáner de la IA determinó que el patrón se asemejaba a algún tipo de señal codificada. Parecía como si la propia caja estuviera transmitiendo algo, pero las frecuencias eran tan bajas que resultaba imposible oírlas con el oído humano. Un experto dijo: «Esta cosa no es solo un tesoro, también podría ser una máquina». Esta afirmación hizo que el ambiente se volviera aún más tenso. Alguien preguntó en voz baja: «¿La abrimos?». El silencio se apoderó de la sala. Todos miraban la caja como si estuviera viva. Los círculos de cobre se calentaban ligeramente y un leve zumbido procedente del interior se hizo más perceptible. La luz de la cámara parpadeó y la temperatura del aire bajó de repente. Por un momento, pareció como si la propia caja hubiera respondido. El jefe del equipo dijo en voz baja: «No sabemos quién ha hecho esto, pero estamos seguros de que no es obra de un ser humano». Luego tomaron una vista aérea de los símbolos del suelo. Los patrones estaban perfectamente alineados, como si formaran parte de alguna geometría avanzada o de un mapa magnético. Todo parecía estar ligado por una fórmula, como si toda la cámara formara parte de un mecanismo. Alguien dijo: «Quizá este lugar sea una máquina y esta caja su núcleo». Al oír esto, los corazones de todos empezaron a latir con fuerza. La historia había llegado a un punto en el que la curiosidad y el miedo estaban a partes iguales. Todos los expertos tenían una única pregunta en la cabeza: si esta caja es realmente parte de una civilización perdida, ¿por qué la escondieron aquí? Y si es tecnología, ¿de qué nos ha salvado? Justo entonces, el último fotograma de la pantalla de la cámara se congeló, y el mismo zumbido grave resonó de fondo, como si la propia caja dijera: «Ya es demasiado tarde». Un miembro del equipo se puso cuidadosamente los guantes y extendió lentamente la mano para tocar la superficie de la caja.
Todos los demás permanecían en silencio en sus puestos, solo las cámaras estaban encendidas y los sensores grabando. En cuanto su mano tocó el metal de la caja, una luz brillante destelló de repente tan brillante que cegó momentáneamente a todos. En ese mismo instante, los medidores de temperatura emitieron un aviso. La temperatura del aire descendió rápidamente y una fría ráfaga de viento recorrió la cámara. Todos los dispositivos electrónicos se apagaron simultáneamente. Las cámaras se apagaron, los escáneres se desconectaron y el enlace de comunicación se cortó por completo. Solo había silencio y un tenue resplandor azul dejado por la luz. El equipo retrocedió presa del pánico, pero la mano del hombre seguía aferrada a la caja. De repente la apartó y cayó. Su respiración era rápida y el miedo se reflejaba claramente en su rostro. Dijo: «Sentí algo como si una energía hubiera corrido por mis venas». En ese mismo momento, los símbolos de la superficie de la caja empezaron a parpadear uno a uno, primero rojo, luego dorado y después azul claro. Las tallas de las paredes también empezaron a brillar al mismo ritmo. Parecía como si se hubiera despertado una energía centenaria. Se oyó un zumbido en el aire y todo el mundo tuvo la sensación de que algo importante se estaba activando bajo tierra. El equipo restableció inmediatamente la energía del sistema de reserva y tomó lecturas. Los sensores detectaron un pulso electromagnético continuo que se propagaba por la cámara. El software de IA determinó que no se trataba de una señal aleatoria, sino de un patrón estructurado, como si se estuviera transmitiendo algún código antiguo. Las señales procedentes de la caja tenían un intervalo rítmico muy parecido a los latidos de un corazón. Todas las miradas se dirigen ahora a la caja que se ha calentado ligeramente y de cuya superficie empieza a salir humo. Durante los días siguientes, científicos e historiadores acamparon en la misma cámara. Comenzaron a tratar de descifrar los símbolos de la caja. Algunos sugirieron que estos símbolos eran un código preegipcio, un lenguaje que podría haber sido utilizado por una civilización anterior a las pirámides, pero los patrones de los símbolos no encajaban en ninguna estructura conocida. Un criptógrafo dijo: «Este código no es lineal, es circular como los bucles de un algoritmo informático». Esto significaba que no se trataba solo de un lenguaje, sino quizá de un sistema de mando digital que activa la energía. Por otro lado, algunos investigadores sugirieron que podría formar parte de una matriz alienígena. Argumentaron que las distancias entre los símbolos eran similares a los patrones de modulación en las frecuencias de radio. Esto significaba que estas tallas no eran solo decoraciones, sino parte de un sistema de transmisión. Derivaron proporciones matemáticas que no coincidían con ningún arte antiguo en la Tierra. Dijeron que si esto fuera obra de la civilización humana, tendría simetría o repetición. Cada símbolo es único, como si lo hubiera diseñado una IA. A medida que avanzaba la descodificación, los expertos se dieron cuenta de que la caja no era solo un artefacto, sino un dispositivo, tal vez una unidad de almacenamiento de energía, un relé de comunicación o algo que ni siquiera podemos entender. Un historiador dijo: «Tal vez esta es la razón por la que este sitio fue sellado durante 228 años, porque no debería haber sido activado». El equipo también estudió los círculos de cobre alrededor de la caja. Las lecturas mostraron que tenían una alta conductividad y actuaban como un escudo electromagnético. Esto significaba que la instalación no era de protección sino de contención para evitar que la energía de la caja se escapara. Esto hizo que las caras de todos se volvieran serias. La voz del narrador resuena suavemente. Se trata de una antigua fuente de energía que se ha reactivado, o de una señal de otro mundo que ahora ha despertado. Las cámaras enfocan la caja. Los símbolos siguen brillando débilmente, y un pequeño pulso parpadea en el centro como los latidos de un corazón. Cuando el equipo empezó a analizar en detalle las lecturas de la caja, el escáner terrestre reveló algo que sorprendió a todos. El mapa 3D del escáner reveló otra estructura hueca justo debajo de la caja, como si allí se escondiera otra habitación o túnel. Las lecturas de profundidad indicaron que la cámara estaba a unos 12 metros de profundidad y tenía una forma perfectamente redonda. Cuando las ondas de radar llegaron a la zona,
Detectaron un reflejo metálico, lo que significaba que había algo sólido debajo. El líder del equipo dijo en voz baja: «Si hay una caja tan avanzada arriba, ¿qué podría haber abajo?». Todos los demás se quedaron en silencio. Solo se oían los pitidos y el suave zumbido de las máquinas. El render creado por AI Imaging mostraba una sala circular abajo y un objeto cilíndrico alto en el centro. Los científicos dijeron: «Esto no puede ser una cueva natural. Alguien lo hizo, y con una precisión perfecta». El equipo de excavación pensó que esto podría ser el comienzo del verdadero misterio. La caja es solo una llave, y debajo se esconde un mecanismo que lleva siglos cerrado. Pero la pregunta persistía. Si todo esto formaba parte de algún sistema antiguo, ¿qué significaría activarlo? Entonces, se oyó la voz grave del narrador. «Quizá lo que encontramos fue solo el principio». El equipo acababa de empezar a prepararse para descender cuando de repente empezaron a aparecer interferencias en la radio de comunicación. Las señales se distorsionaron por completo y se perdió el contacto con el campamento de superficie. De arriba empezaron a llegar sonidos extraños como los de vehículos pesados. Todo el mundo salió corriendo y lo que apareció ante ellos cambió por completo la atmósfera. Camiones militares se acercaban a través de la nube de polvo. Decenas de soldados armados con uniformes negros y equipo pesado. Nadie preguntó nada. Un oficial simplemente levantó la mano y dijo: «El sitio está ahora bajo control del gobierno». En cuestión de minutos se acordonó toda la zona. Se apagaron las cámaras, se confiscaron los equipos de grabación y se envió al equipo de excavación. En nombre de una revisión de seguridad también se retiraron las imágenes que habían grabado. Se levantaron vallas metálicas alrededor y se colocaron guardias en todos los puntos de entrada. No se permitió la entrada de civiles en la zona de excavación. A los medios de comunicación se les dijo simplemente que aquí se había detectado una fuga de radiación, por lo que la zona no era segura. Pero todo el mundo comprendió que algo más estaba pasando. Los rumores empezaron a correr por las redes sociales. Alguien escribió que se habían visto helicópteros sobrevolando la zona por la noche. Otro dijo que las imágenes por satélite habían difuminado la zona. Las teorías comenzaron a surgir en Reddit. ¿Se trata de un artefacto alienígena? ¿La caja controla un portal? ¿O es algún antiguo reactor que ahora se ha activado? Algunos miembros del equipo revelaron más tarde en secreto que científicos militares habían trasladado la caja a una cámara especial. Allí se mantuvo un ambiente ultrafrío y toda la actividad fue clasificada. Pocos días después, el arqueólogo jefe de la expedición dio una rueda de prensa, pero el acto se canceló justo antes. Nunca volvió a aparecer en público. Ahora el sitio estaba en un apagón total. No hay fotos, no hay actualizaciones, solo una sensación de miedo y misterio. Los habitantes de la zona afirman haber visto una luz azul que emanaba del emplazamiento por la noche y una vibración de baja frecuencia en el aire. La gente dice que sigue habiendo alguna actividad en el lugar, pero nadie sabe de qué tipo. La voz del narrador se apaga lentamente. A veces la verdad es tan profunda que debe ocultarse al mundo. Quizá el gobierno vio algo para lo que la humanidad no estaba preparada. En cuanto el equipo de excavación fue evacuado del yacimiento, la noticia corrió como la pólvora en el mundo exterior. En cuestión de horas, las redes sociales explotaron. Reddit, Twitter y YouTube se llenaron de gente hablando de la misteriosa caja. Un hilo se hizo viral en Reddit. La caja desprecintada. La verdad tras el secreto de 228 años. Alguien sugirió que la caja era en realidad un antiguo reactor que había permanecido inactivo durante miles de años y que ahora se había reactivado accidentalmente. Otro usuario teorizó que se trataba de una cápsula del tiempo de una raza perdida en la que una antigua civilización había escondido sus conocimientos para las generaciones futuras. En Twitter estalló un debate. Algunos lo calificaron de tecnología alienígena. Otros sugirieron que quizá fuera una puerta a otra dimensión. Un tuit viral decía: «Se produjo un enfrentamiento entre científicos y teóricos de la conspiración. Algunos decían que se trataba de un experimento del gobierno, mientras que otros afirmaban que la NASA y los militares ya sabían que había algo allí». Mientras tanto, cientos de vídeos fueron subidos a YouTube,
mostrando a la gente tratando de descifrar los símbolos de la caja. Algunos canales crearon CGI para sugerir que dentro había un orbe brillante o un esqueleto alienígena. También empezaron a llover los memes. Algunos escribieron abrir la caja y encontrar Wi-Fi, mientras que otros bromearon cuando los extraterrestres regresen siglos después y descubran que hemos abierto su cargador. Pero entre risas también había miedo. Algunos usuarios afirmaron que quienes vieron las imágenes filtradas de la caja experimentaron cómo sus dispositivos se apagaban automáticamente. Alguien en Reddit escribió: «Esta cosa no es solo antigua, es inteligente, y puede que ahora esté despierta». Entonces llegó el momento que dejó atónito a todo el mundo. Las últimas imágenes del equipo de expedición se filtraron en Internet. El vídeo duraba unos segundos. La cámara temblaba, sonaban las alarmas, y en el centro se veía la misma caja dorada. Los símbolos de la caja parpadearon intensamente, y de repente su parte superior pareció abrirse ligeramente. De su interior emanaba un tenue resplandor azul constante, rítmico, casi vivo. Entonces apareció estática en la pantalla y el vídeo se cortó bruscamente. Después de eso, nada, solo silencio. Estas imágenes suscitaron un aluvión de teorías. Algunos sugirieron que había una fuente de energía dentro de la caja que ahora se había reactivado. Algunos sugirieron que tal vez se trataba de una entidad biológica sellada durante siglos, y algunos lo llamaron divino. Era un poder no humano. ¿Era energía, tecnología alienígena o algo divino? Incluso después de 228 años, la pregunta sigue en pie. Amigos, si creéis que no se trata de un simple tesoro, sino de un poder de otro mundo, no dejéis de dejar vuestra teoría en los comentarios. Dale al me gusta, compártelo, y no olvides suscribirte al canal. Porque en el próximo vídeo te mostraremos las imágenes reales del interior de esa caja que pueden hacerte cambiar de opinión para siempre.